de todo corazón los recibimos aquí en La Fuente, en este lugar en el sur de Chile, en la cordillera de los Andes, a los pies del volcán Villarrica. Está este lugar de silencio, de oración, con una presencia del Señor impresionante en la naturaleza y en todo este lugar, es de Él. Entonces, al primero que le quiero dar gracias es al gran anfitrión, el Señor, que nos une a todos y nos invita a tener este día, estos 2 días de encuentro íntimo, encuentro profundo con Él, de cada uno, con nombre, apellido, en esa intimidad profunda donde solo llega el Señor, donde queremos nacer, donde se produce este nacimiento. Agradezco profundamente al Padre Brian que nos va a guiar en este camino al interior, este camino al ser, al renacer. Yo voy a acompañarlos en las meditaciones, en la oración contemplativa, en detenernos y estos días hacer un gran compromiso como de vivir este día y medio la experiencia de Dios. Vamos a oír al Padre Brian que nos va a llevar a esa experiencia. Pero si yo oigo y conozco y leo, por ejemplo, sobre la natación, y me conozco todo lo de la natación, pero no nado, no me sirve para nada. Entonces, yo los invito a que en este lugarcito, y cada uno en su lugar, por supuesto, nos atrevamos a saltar a eso que nos invita Jesús primero, después el maestro Eckhart en su camino, y ahora Brian, a dejar todo, a vaciarnos para que Él nos llene. Nos da susto hacerlo por toda la vida, pero por lo menos hoy y mañana hagámoslo. Esa es la gran invitación a estar presente al aquí y a la hora de Dios. Los invito a detenernos. Son todos muchos meditadores, seguramente con mucho más experiencia. Yo soy un caminante, buscador nomás. Pero el Señor me puso aquí y con mucho amor vamos a caminar. Los invito a detenernos, a cerrar los ojos, a tomar una posición cómoda, dejar lo que fue el día atrás, un viernes con tantas preocupaciones, fin de semana. Todo eso ya pasó. Y lo que viene, vendrá, todavía no está. Ayúdanos, Señor, a entrar en este presente eterno, en este presente donde estás tú y donde quieres tener este encuentro íntimo conmigo. Ponemos nuestra atención en nuestra frente, la soltamos los ojos, sentimos la respiración, ese aire que entra, ese aire que sale. En cada inspiración me regalas la vida, me regalas tu espíritu. Cada vez que expiro me entrego, me abandono a lo que tú quieras, a lo que me regales con este retiro. Ayúdame a silenciarme, a silenciarme. Recorremos nuestra espalda, nuestros hombros, nuestro cuello, lo soltamos todo ese peso que llevamos en nuestros hombros. Tú lo viniste a buscar, Señor,
pero nos cuesta entregarte. Hoy día te lo entrego esa carga. Siento el peso del cuerpo sobre la silla. Recorro mis piernas, mis pies bien puestos en el piso. Así me creaste, con los pies en el piso, con los pies en la tierra y el corazón en el tuyo. Y ahí nos vamos quedando, cada uno con su palabra de oración. Tú en mí, yo en ti, Señor. Maranatá. Ven, Señor Jesús. Y ahí nos vamos deteniendo en ese abrazo amoroso. Tú en mí, Señor, y yo en ti. Esta primera parte es más informacional que otra cosa, es decir, para que puedan saber un poco del contexto de dónde sale Maestro Eckhart y este grupo de personas que se arriesgaron a ir al fondo. Y Eckhart y Tomás de Aquino, Enrique Susón, un grupo de mujeres, varias beguinas. Fue un momento en la historia única de este resurgimiento de lo místico. Esta primera parte es mucha información, pero espero que nos ayude a ir ahondando un poco en el tema. Los escritos de Eckhart crean una especie de foro maravilloso. Mucho de lo que hoy llamamos diálogo interreligioso nace de estos tiempos. Y es posible porque Eckhart, lo digo así, supo acercarse al gran misterio que llamamos Dios. Pero se acercó a un nivel intuitivo, no solo académico, intuitivo y espiritual. Eckhart eligió palabras precisas y generosas para hablar de Dios. Palabras llenas de vida, palabras llenas de esperanza, palabras que nos ayudan a abrir nuestros ojos y corazones en vez de hacer lo que se puede hacer tan fácilmente, es encerrarnos de nuestro pequeño mundo. Eckhart quiso que sus palabras se convirtieran en luz y pan. En otras palabras, Eckhart tuvo un don de hacer que las palabras fueran llenas de luz y de vida. En vez de usar palabras que obstaculizan el camino de la iluminación, Eckhart más bien quiso que sus palabras se convirtieran en luz en medio del mundo. Él no solo estudió las escrituras, yo diría que lo que pasó es que Eckhart comulgó con las escrituras de una forma casi sacramental. La intimidad que tuvo Eckhart con las escrituras fue impresionante. Comulgó con ellas sacramentalmente. Y esa intimidad con Dios lo fue liberando. Y cuando hablo de Eckhart, hay que también
pensar que eran más personas que solo Eckhart. Un buen número de mujeres y los nombres que ya mencioné. Esta intimidad con la palabra de Dios les dieron la libertad para decir cosas nuevas, cosas verdaderas, no solo repetir lo de siempre. Las predicaciones de Eckhart tienen una capacidad de abrirnos los ojos, la mente y el corazón, de tal manera que podamos percibir el misterio de la vida en medio del mundo. Se sabe que Eckhart y sus compañeros tuvieron contacto regular con comunidades de beguinas, mujeres místicas, itinerantes, mujeres como Mechtilde de Magdeburg. Aunque no hay mucha información sobre el tema, vale la pena seguir ahondando en él. Fue poco después del Concilio Vaticano II cuando se dio un nuevo resurgimiento con todo este tema. Allí se entabló un respetuoso diálogo con personas de otras tradiciones cristianas y religiosas, místicas. Y gracias a Dios, la iglesia estaba lista, no tengo otra palabra para decirlo, para acoger este nuevo resurgimiento de la mística. Estoy hablando de los años 40, 50, 60, en estos años, y son los años en los cuales llegó el segundo, el concilio Vaticano II. Y ahí es donde hubo un momento un poco tenso, porque lo de antes, la iglesia muy, según las reglas, encontrándose con este resurgimiento de la mística, que no fácilmente sigue caminos normales. La mística no es blanco y negro. Y Eckhart supo eso, y Eckhart pudo compartir eso con mucha gente. Y un gran número de mujeres, gracias a Dios. Entonces, muchos dicen que estos místicos de este tiempo, y estamos hablando del siglo XIII, XIV, es como algo nuevo nació en el corazón de la iglesia, en el alma de la iglesia. Y sabemos que muchos años después, en el concilio, la iglesia estaba como lista para abrir esa puerta, esas ventanas. Dice una de las declaraciones conciliares: la Iglesia Católica no rechaza nada de lo que en otras religiones hay de santo y verdadero. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que, por más que discrepen en mucho de lo que la Iglesia profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres y mujeres. Anuncia y tiene la obligación de anunciar constantemente a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, en que estas personas encuentran esta plenitud de vida espiritual y religiosa. Entonces, este momento es el momento cuando el concilio comienza a crecer y hacerse presente.
es cuando también hay un resurgimiento del estudio de estos místicos renanos. Se había perdido mucho de eso en los siglos más oscuros. Dice Juan Pablo II sobre este tema: somos todos hermanos y hermanas, peregrinos en esta tierra, aunque por diferentes senderos. Estamos todos en camino a la patria común que Dios, a través de los caminos solo conocidos por Él, no cesa de indicarnos. Y sigue Juan Pablo: la ruta principal de la misión es el diálogo sincero. Es importante esta oración. La ruta principal de la misión es el diálogo sincero con el mundo. El compromiso para un diálogo atento y respetuoso es una condición sine qua non para un testimonio auténtico del amor salvífico de Dios. Los escritos de Eckhart, estamos hablando de los años 1260 a 1327, en esos años nos abren un foro único para el diálogo ecuménico e interreligioso. Eckhart supo arriesgarse y se arriesgó en busca de este gran misterio que llamamos Dios. Y lo hizo a un nivel intuitivo, espiritual, profundo, intuitivo, sí. Su corazón y su alma comulgaban con los misterios del Verbo hecho carne. Eckhart y sus compañeros fueron capaces de entretejer nuevos caminos y encontrar nuevas palabras para abrir nuevas puertas. Eckhart buscaba saborear la vida en todas sus dimensiones. No era una persona que se quedaba encerrado orando todo el día. Eckhart y este grupo de místicos eran personas metidas en el mundo y haciendo cosas, pero guardando ese silencio interior. Podríamos decir que ellos comulgaban con este profundo sentido de vivir en la presencia de Dios. Fueron como peregrinos interiores. Sus sermones tienen la capacidad de sacudirnos, este grupo de místicos, hombres y mujeres. Sus sermones nos sacuden y a la vez nos abren los ojos para que podamos ver, aunque sea por un instante, el rostro de Dios. Dice Eckhart: es en la oscuridad que uno encuentra la luz. Así que estamos tristes o afligidos, entonces esta luz se nos acerca. Nuestro Señor dijo: tu oscuridad, es decir, tu sufrimiento, será cambiado en luz brillante. La luz que es Dios brilla en la oscuridad. Dios es la verdadera luz. Y para verla, uno tiene que estar ciego. Tenemos que ser ciegos para poder ver la luz. La luz que es Dios brilla en la oscuridad. Dios es la verdadera luz y para verla uno tiene que estar ciego.
Aunque Eckhart probablemente no se haya involucrado directamente en el diálogo interreligioso, sabemos que sus intuiciones espirituales y teológicas abrieron ese camino. El camino que muchos siglos después el Concilio Vaticano II viera la necesidad de abrir las ventanas y dejar soplar aires frescos que nos apunten hacia nuevos caminos de diálogo ecuménico e interreligioso. De nuevo, escuchamos del Papa Juan Pablo II. La Iglesia Católica saluda con sincera reverencia aquellas formas de conducta y de vida, aquellos preceptos y enseñanzas de otras religiones del mundo, que aunque difieren en muchos aspectos de los que sostiene y expone, refleja, no obstante, un rayo de esa verdad que ilumina a todas las personas. A veces encerramos a alguien como el Papa Juan Pablo II y no recordamos que hasta él empezó a decir estas cosas, rompiendo muros y abriendo caminos nuevos. Escuchamos por un momento una enseñanza en forma de parábola de una de las antiguas Upanishads hindúes. Los Upanishads son como el Antiguo Testamento del hinduismo. Comienzo con esta parábola hindú porque capta muy bien y con una clara sencillez que se encuentra en común en el hinduismo, el budismo y también en los escritos del maestro Eckhart. Un maestro espiritual le pide a uno de sus discípulos que tome una fruta de un árbol y que la abra. Y luego saque de la fruta una semilla. Y finalmente le dice que parta la semilla en dos. Luego el maestro le pregunta al discípulo, ¿qué es lo que ves? El discípulo le responde, pues no veo nada. A lo que el gurú le responde, en esa nada, en esa esencia oculta que tú no puedes ver, consiste el poder del crecimiento de todo el árbol. Sigue Eckhart. Hay una esencia secreta en toda la creación, en todo lo que existe. Es la fuente de todo ser. Y tú eres eso. Eckhart. Es importante notar que es precisamente en el vacío, en la nada silenciosa, desértica, es ahí donde uno encuentra la existencia plena de la vida. Cuando la fruta se haya convertida en nada, lo que permanece es Dios, la fuente original de toda existencia. Me imagino preguntando a Eckhart, entonces, maestro, ¿cómo puede ser uno hijo de Dios? Eckhart, quedando silencioso un buen rato, responde, tenemos que llegar al estado de ser nada para poder entrar en la misma naturaleza que es Dios. Entonces,
cuando yo sea capaz de establecerme en la nada y la nada en mí, en mí mismo, desarraigando y arrojando fuera lo que hay en mí, solo entonces podré pasar al ser desnudo de Dios, que es el ser desnudo del Espíritu. Uno de los temas que va surgiendo aquí es esta experiencia de la nada, del vacío. Lo de Eckhart y los místicos renanios, todo es al revés, todo es paradoja. Y nos están llamando a arriesgarnos a entrar en esos espacios gris, esas nubes, como el famoso texto, la nube del no saber. Los místicos de ese tiempo no tuvieron miedo de meterse en el misterio oscuro y esperar que algo o alguien les hablara. Es importante que el vacío, la nada, el silencio sea parte de nuestro camino. Me imagino preguntando a Eckhart, entonces, maestro, ¿cómo puede uno ser hijo de Dios? Espera y entra en la noche. Me puedo imaginar a Eckhart siendo interpelado por una monja o alguna de sus amigas beguinas. Y le pregunta, Fray Eckhart, cuando todo se ha convertido en nada, entonces, ¿qué queda? Luego de una pausa, Eckhart, riéndose, responde, pues entonces sé eso. Eckhart quiere conducirnos a Dios por el camino vacío, el camino que nos lleva hacia la plenitud. Dice Eckhart, debes hundirte por completo en la profundidad de tu ser y disolverte en el ser de Dios. Debes hundirte por completo en la profundidad de tu ser y disolverte en el ser de Dios. De manera que lo tuyo y lo de Dios se conviertan en un completo y único mío. Así, con Dios entenderás su desvenir y su nada sin nombre. ¿Cómo entramos en esa nada liberadora? ¿Cómo partimos hacia el camino que nos conduce a la plenitud desnuda de Dios? Eckhart resume su pensamiento sobre el vacío con estas palabras que nos recuerdan un poco de los padres del desierto. Fuera de Dios no hay nada excepto nada. Fuera de Dios no hay nada excepto nada. A Eckhart le fascinan estas paradojas. Él quiere llevarnos al pozo de la sabiduría, pero para eso él sabe que tenemos que arriesgarnos en la noche del no saber. Sigue Eckhart. Dios no está en ninguna parte. Dios no está ni aquí ni allí, ni en el tiempo ni en ningún lugar. ¿Dónde está Cristo? Pregunta Eckhart. Está sentado en ningún lugar. Cualquiera que lo vea en algún lugar, no lo encontrará.
su menor parte está en todas partes y su mayor parte en ninguna parte. No sé si, supongo que varios de ustedes conocerán el nombre del monje budista que todavía vive, aunque está muy, muy enfermo y anciano. El monje budista Thich Nhat Hanh. He tenido la gracia de estar con él en varios retiros hace algunos años. Dice esto Thich Nhat Hanh, y va con este tema de la plenitud y el vacío, y de no tratar de resumir el problema. Es ahí donde tenemos que estar, en esa paradoja. Dice Thich Nhat Hanh, él toma el ejemplo de la naturaleza. Dice, en abril no podemos ver los girasoles alrededor de Plum Village, nuestra comunidad en el sudoeste de Francia. Entonces podríamos decir que los girasoles ya no existen en ese tiempo. Pero dice Thich Nhat Hanh, pero los girasoles están allí. Solo les faltan las condiciones del sol, el calor, la lluvia y el verano. El hecho simple de que no podamos verlos no significa que no existan. Esto es exactamente lo que le ocurrió a San Francisco de Asís. Cuando vio florecer el almendro en el invierno y le pidió que le hablara de Dios. El árbol se cubrió instantáneamente de flores. La nada se convierte en la belleza. Lo que contemplamos aquí, hermanos, hermanas, es la paradoja del vacío y la plenitud. El vacío invernal en el hemisferio del norte acoge en su interior silencioso la colorida plenitud de primavera. Lo mismo se da en el hemisferio del sur, solo que en otro momento, como ustedes bien saben. El hecho de que no veamos los colores escondidos en la naturaleza no significa que ya no existan. ¿No es esto lo que pasó cuando María de Nazaret salió encinta? El niño envuelto en el silencio de Dios bailaba de alegría en el seno de su madre porque el desierto había florecido. María siente en su vientre vacío la danza de la palabra hecha carne. En el Evangelio de San Juan escuchamos verdaderamente, les digo, a menos que un grano de trigo no caiga sobre la tierra y muera, permanecerá solo un grano. Pero si muere, da mucho fruto. Eckhart está particularmente interesado en cómo se vive esta paradoja en las profundidades del alma humana. Para él es en el vacío, en el desierto interior del alma humana, donde tiene lugar el verdadero florecimiento de la realidad última. Es en la preñada nada en donde ocurre el florecimiento de la realidad última. Ahí, en el nacimiento de Dios, en el fondo de nuestro ser. Dice Eckhart, si me saliera de mí mismo y estuviera completamente vacío, entonces el Padre pondría su único Hijo en mi espíritu con tanta pureza que el espíritu lo llevaría nuevamente de regreso.
vacío, plenitud. Noche, día. Un árbol en el invierno sin hojas, que se convierte en un árbol lleno de hojas verdes y frutas. Hay algo, dice Eckhart, que trasciende el ser creado del alma, que no está en contacto con las cosas creadas. Es similar a la naturaleza de la deidad, es una en sí misma, es más bien anónimo que poseedor de un nombre, y es más desconocido que conocido. Si no pudieras hacer nada por ti mismo, por un instante, verdaderamente te digo, en menos de un instante poseerías todo lo que hay en sí mismo. Eckhart, mientras yo subsistía en la tierra, en el fondo para él es lo más profundo de Dios, el fondo. A ver dónde estaba. Mientras subsistía en la tierra, en el fondo, en el río y en la fuente de la divinidad, nadie me preguntó a dónde iba o qué estaba haciendo. No había nadie que pudiera preguntarme. En mi retorno a Dios, dice Eckhart, en donde no tengo forma, mi irrupción será mucho más noble que mi emanación. Nadie me va a preguntar, ¿de dónde vine? ¿A dónde fui? Nadie me habrá extrañado. Dios muere. Eckhart no se separa de su camino de desprendimiento apofático, o sea, su insistencia en la nada. El nacimiento de Dios es posible hasta que el alma humana esté libre, estéril, virgen, un gran desierto vasto y silencioso. Dice Eckhart, deja a un lado esto y aquello, y lo que queda no será nada más que Dios. Eckhart ve su rol como el de una partera que llega para ayudar a dar a luz en las profundidades de nuestro ser, en la cosa más pura, el alma, en la parte más noble, en el fondo, en la misma esencia del alma, que es la parte más secreta. Lo único que necesitamos hacer, dice Eckhart, es no reclamar nada. Suéltate y deja que Dios actúe en ti. Suéltate y deja que Dios haga su obra en ti. Dice Eckhart, y ya estamos finalizando, este nacimiento eterno ocurre en el alma precisamente tal como ocurre en la eternidad. Dios necesita y debe tener un alma vacía, libre, sin trabas, que no contenga nada más que a Él mismo. El vacío y el sí total de María abran para nosotros el don de la gracia, la gratuidad,
ante semejante gracia, nosotros también estamos llamados a salir al camino con la esperanza de encontrarnos con el novio. Muchos estudiosos consideran que la siguiente referencia al nacimiento místico es la del propio Eckhart. El maestro intenta con sus limitaciones hablar de la paradoja de dar a luz a Dios en el vacío. Entonces, estas líneas no saben con seguridad que fueron de Eckhart, pero los expertos todos dicen que esta oración tiene que haber salido de Eckhart. A un hombre le pareció como si fuera un sueño. Era un sueño de vigilia que quedó preñado este hombre de nada, preñado de nada, como una mujer embarazada con un niño. Y en esa nada nació Dios. Él fue el fruto de la nada. Dios nació en la nada. El maestro no anda con rodeos en estas palabras. Dios nace en el desierto espacioso y virgen en nuestra alma, en donde la nada se convierte en plenitud, en donde el reseco desierto florece, en donde la mujer estéril da nacimiento a muchos hijos. Y cuando esto ocurre, dice Eckhart, tu rostro está tan vuelto hacia este nacimiento que todas las cosas simplemente se vuelven Dios para ti. Y termino con este último pedazo de Eckhart. Tu rostro está tan vuelto hacia ti, todas las cosas se vuelven para Dios, vuelven Dios para ti. Si este texto es en realidad una referencia a la propia experiencia del nacimiento virginal que el mismo Eckhart experimentó, lo cual los expertos dicen que sí, que tuvo una experiencia de haber dado a luz a Dios, lo más probable es que le haya llevado mucho tiempo a encontrar las palabras adecuadas con las que le haya llevado para explicar esta experiencia. Me gustaría pensar que este sermón haya sido el fruto de su vuelco hacia un nuevo camino, pudiendo finalmente hablar del rostro radiante de una joven madre mirando a su bebé recién nacido. Eckhart nunca olvidó su propio nacimiento místico y espero que se haya sentado a contemplar el rostro de ese niño. Tu rostro, dice Eckhart, tu rostro se vuelve de tal manera hacia este nacimiento que todas las cosas simplemente se vuelven Dios para ti. Amén. Gracias, Padre Brian. Esta invitación a nacer de lo alto, en ese vacío, la invitación que le hace Jesús a Nicodemo, le dice, tienes que renacer de lo alto. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Le dice, me voy a meter al vientre de mi madre. Tienes que renacer de lo alto. Y ese es este día, este retiro, la invitación. Ahora, el ángel lo primero que le dice a María,
por lo segundo, porque le dice primero, bienaventurada. No temas, María, le dice. Y claro, frente a esta radicalidad del vacío que acabamos de escuchar y que es a lo que nos invita este camino de la nada para ser llenado por el todo, nos aterramos. Nos da susto el vacío, nos da susto la nada, en un mundo lleno de que nos llenamos de cosas. Entonces, los invito y los invitamos a seguir esa voz del ángel. No temas. A cada uno de nosotros nos dice, no temas. Y este día y mañana, digamos, este retiro, atrevámonos a entrar en ese vacío, a entrar en esa nada. Vamos de la mano del Señor, de la mano de María. Él está aquí, Él quiere ese encuentro íntimo con cada uno. Por eso nos citó, no fuimos nosotros los que invitamos, es Él el que invita a este encuentro, a este nacimiento. Entonces, en la práctica, nosotros, yo estoy aquí con una pequeña comunidad que nos es más fácil el silencio porque estamos en la casa retiro. Es un profundo silencio. Pero los que están en sus casas y los que están en distintas partes, digamos, hay una cantidad de personas en todo el mundo en este retiro, los invito a vivir lo que tengan que vivir en silencio, presentes. En el presente está Dios, el que no está en el presente soy yo generalmente. Entonces, a lo mejor tienen que hacer ciertas cosas de la casa, los que estén en la casa. Entonces, es vivir esta experiencia de contemplativo en la vida, que es lo que hablaba el padre Brian del maestro Eckhart, que no era un hombre enamorado de la vida, pero que vivía la vida en contemplación, en silencio, atento a lo que está haciendo. Vivimos generalmente desatentos en el afuera. Entonces yo los invito a estar atentos, presentes, mantener un silencio si es posible, a lo mejor para algunos no, porque tienen que preparar el almuerzo, qué sé yo. Ojalá pudieran hacer un momento de silencio profundo. Y vamos a tener los momentos de contemplación. Ahí sí les recomendaría que cada uno elija su lugarcito como para poder sentarse y hacer su oración y su meditación como lo hace habitualmente en su lugar, que sea el mismo lugar donde tengamos los momentos de contemplación y de silencio. Ahora vamos a tomarnos 10 minutitos, para estirar los pies, para tomar agua, lo que sea. En 10 minutos nos juntamos para la oración.